Hola mundo, bienvenidos a mi canal de YouTube, un experto de Google te ayuda. En este video voy a realizar una introducción a Google Apps Script. Google Apps Script es una plataforma de programación basada en JavaScript, que te permite automatizar tareas en diferentes aplicaciones de Google, como Google Sheets, Google Docs, Google Forms, etc. Con Google Apps Script puedes crear scripts personalizados para realizar tareas específicas y simplificar así tu trabajo diario. Puedes inclusive programar que se ejecute de forma periódica o basado en eventos. Y eso lo vamos a ir viendo aquí a lo largo de este video. Ahora, antes de ir directo con Google Script, ya que requiere programación, debes tener en consideración que tendrías que tener una base en conceptos de programación, variable, el uso de bucles, conocer condicionales, etc. Entonces, para ello ya tienes que tener un conocimiento previo con JavaScript, y hay varios cursos en internet que te facilitan esas tareas. Por lo mismo que se requiere de tener conocimientos ya con programación, antes de llegar a ese punto deberías primero analizar si tu caso lo consigues resolver con una fórmula o alguna solución nativa que ya está con la aplicación. Entonces primero trata de agotar tus posibilidades y mantenerlo lo más simple posible. Si ello no resulta, la siguiente opción que deberías analizar son los complementos. Aquí en el menú extensiones complementos, obtener complementos, tienes acceso a un conjunto grande de complementos que permiten, justamente como su nombre menciona, complementar algunas funcionalidades que no están nativamente dentro de los editores de Google. Entonces, da primero una revisión y si esto de aquí soluciona tu problema, pues genial. Ten en consideración que los complementos que se ven aquí son complementos de terceros. No todos son de Google. De hecho, la mayoría son de terceros. Las que están creadas por Google, puedes accederlas a través de aquí, en creadas por Google, y puedes verlas. Sin embargo, las otras son de terceros, así que en algunos casos hasta podrías llegar a ver algunos que te van a solicitar pago. Pero también hay bastantes que son gratuitas, o las que tienen el modelo freemium, en el sentido que utilizas hasta cierta cantidad, pero si deseas utilizar una mayor volumetría o funciones más específicas, pues ya tendrías que contratar un paquete de servicio diferente. Solo cabe mencionar que las extensiones no tienen soporte de Google, así que el contacto sería directamente con el desarrollador de dichas extensiones o complementos. Vamos ahora sí con Google Apps Script. Entonces, en el menú extensiones me dirijo a Apps Script. Aquí me va a cargar una nueva tab de mi navegador, me va a aparecer Apps Script. Ahora yo me encuentro en el editor de Apps Script. Aquí aparece el logo de Apps Script y aquí tengo el título. Aquí voy a llamar Container Bound. Luego les voy a comentar qué significa. Ustedes pueden colocar cualquier nombre, pero en este caso le voy a llamar Script Container Bound. Listo. Al costado aparece un botón que dice Editor. Aquí es donde está todo nuestro código. Tenemos un botón que dice Información General y aquí nos está apareciendo los datos del proyecto. Aquí notamos que dice Contenedor. ¿Qué quiere decir? Que este script se encuentra contenido dentro de una planilla que se llama Registro de Inversiones de Google Finance. El propietario soy yo, lo creé a tal hora y lo modifiqué por última vez a esta hora. Aquí podemos ver una gráfica de todas las implementaciones que se han realizado. Bueno, eso ya son más detalles de uso. Y aquí en la parte final podemos ver los ámbitos de OAuth del proyecto, o sea, qué permisos tiene el proyecto. Si tiene permisos de escritura, permisos de accesar a un entorno externo, etc. ¿Ok? Aquí al costado tenemos la opción para crear una copia, para adicionarlo como favorito o para eliminar el proyecto de forma definitiva. Nuevamente, aquí está todo nuestro código donde más vamos a trabajar, donde vamos a crear funciones. Por ejemplo, voy a crear aquí una función que lo que va a hacer es traer el título de la planilla que actualmente estamos. Entonces voy a traer getName. Y esto de aquí lo voy a mostrar en un logger. ¿Ok? Voy a colocar título. Aquí voy a colocar nombre de planilla. ¿Ok? Notaremos al costado que aparece código.gs, haciendo referencia a Google Script. Este archivo se conoce como un archivo que se ejecuta del lado del servidor.
¿Ok? Realmente aquí en Google Apps Script se ejecuta todo en los servidores de Google. Sin embargo, hay otro tipo de archivo que podemos crear. Este de aquí, Apps Script, que vendría a ser el lado servidor, y este de aquí que vendría a ser el lado del cliente. Por ejemplo, la creación de un HTML, al que le puedes adicionar estilos, usar JavaScript como tal, el JavaScript nativo, usar jQuery, etc. Entonces, esos son los dos tipos de archivos que conseguimos crear aquí. Uno que va a ejecutar del lado del servidor y otro que vendría a representar la ejecución del lado del cliente. Sin embargo, ambos se ejecutan en los servidores de Google. Todo ocurre dentro del ambiente de Google. Aquí no se descarga nada, ¿ok? No interactúa a nivel local. Aquí tenemos las opciones para guardar proyecto. Aquí podemos ejecutar, ¿no? Aquí seleccionamos nuestra función y ejecutamos. Por ejemplo, presiono aquí en ejecutar. Voy a dar permisos. Voy a seleccionar el permiso. Y obviamente voy a aceptar. Voy a marcar aquí en configuración avanzada. No se preocupen que aparezca esto porque finalmente ustedes están creando el código. Y permitir. Listo. Nos aparece el título de la planilla. Aquí tenemos la posibilidad de ocultar o mostrar el último registro de ejecución. Y aquí tenemos un botón que dice depuración. Este botón de depuración me permite que yo seleccione, por ejemplo, aquí y utilice esta opción de depuración. Y aquí yo puedo avanzar en la planilla para ver cómo está apareciendo la evolución de mis variables, por ejemplo, ¿no? Actualmente título está como indefinido, pero luego de que yo haga una siguiente ejecución, ya apareció aquí como registro de inversiones de Google Finance. ¿Ok? Aquí aparece global. Bueno, aquí aparecen otros datos que no vendría a aplicar en este caso. ¿Ok? Logger está apareciendo y finalmente termina la ejecución. Entonces básicamente la depuración es para encontrar posibles errores dentro de mi código. Aunque yo básicamente manejo principalmente Logger, manejo Browser o manejo Toast. Luego aquí al costado tenemos bibliotecas, la cual podemos añadir el ID de otra secuencia de comandos y podemos utilizar funciones de otro script. Aquí tenemos también servicios, en la cual tenemos servicios de Google. Por ejemplo, podrías utilizar BigQuery API, podrías utilizar Drive API para acceder al llamado de métodos de esta biblioteca, o inclusive, por ejemplo, Gmail API para poder acceder a más funciones relacionadas a las API de Gmail. Eso es para llamados más avanzados dentro de nuestro editor de código. Aquí al costado tenemos activadores. Los activadores hacen referencia a registrar un tipo de ejecución. Por ejemplo, aquí podemos seleccionar nuestra función y aquí es lo importante, por lo menos por ahora. Aquí podemos convocar a una fuente de evento, ya sea a partir de una hoja de cálculo, y tenemos estos 4 eventos. Al abrir la hoja de cálculo, al editar una hoja de cálculo, al producirse un cambio en la hoja de cálculo o al enviarse un formulario. La más común que se utiliza es al enviarse un formulario. ¿Ok? Luego tienes según tiempo, en la cual tú puedes definir tu función, en qué tiempo va a ser ejecutado. Google Apps Script no consigue indicarte en un horario específico de ejecución. Así que, por ejemplo, si colocas días, va a ejecutar tu script, por ejemplo, entre las 5 y 6 de la mañana. Puede ejecutar a las 5 y 10, 5 y 15, 5 y 20. No hay un compromiso de horas. Si necesitas que haya exactamente un valor específico de fecha y hora de ejecución, tienes que escribirlo todo aquí de forma específica. ¿Ok? Por ejemplo, si quieres que ejecute a las 8 y 15, acá tienes que indicar la fecha y colocar 8 y 15 para que de esa forma ejecute. Sin embargo, en estas de aquí, que ya viene preseleccionado, pues no hay un compromiso de ejecución exacto, ¿no?
Aquí tienes una opción para notificación de errores, por ejemplo, que te notifique cada día, cada hora o notificarte inmediatamente. Guardas y aquí se generó un activador. Según esto, va a ejecutarse todos los lunes entre las 12 y 13 horas horario GMT-5, hora de Perú. Tenemos también aquí una sección de ejecuciones. Aquí me va a aparecer el tipo de implementación, que esto de aquí ya es un concepto un poquito más avanzado porque hay justamente implementaciones con JavaScript que generan versiones. Tenemos el nombre de la función que fue ejecutada, el tipo, ¿no?, que fue ejecutado desde el editor, la duración de tiempo que demoró la ejecución y cómo fue completado. ¿Ok? Aquí en la parte inferior me va a aparecer el detalle, el cual si está en ejecución yo inclusive consigo actualizar en pleno estado de ejecución. Y aquí, bueno, demoró más tiempo porque lo hice con el debugger, ¿no?, que fue para hacer los tests si está funcionando de forma correcta. ¿Ok? Luego aquí tenemos opciones de configuración, que podemos definir la zona horaria, podemos mostrar appscript.json para ver qué permisos está teniendo, podemos definir un ID de la secuencia de comandos, asociar un proyecto YSP o añadir properties, ¿ok?, para valores que serían calculados en función a una variable que hayas definido aquí. Ahora que hemos ejecutado, por ejemplo, podemos notar que nuestra gráfica se actualiza y nos aparece 2 ejecuciones, que un usuario fue quien lo actualizó, y aquí nos aparece en ámbitos el alcance de nuestra ejecución, que está utilizando un auth spreadsheets, ¿ok?, que sería el permiso requerido para yo poder ejecutar y capturar esa información del título, del nombre del archivo y poderlo mostrar en Logger. Aquí hay un botón que dice implementar, nueva implementación, gestionar implementaciones e implementaciones de prueba. Eso de ahí principalmente se utiliza con un concepto que es Web App Script, que nos permite crear justamente pantallas web o interfaces web, y para ello ya hay que crear aquí un index HTML, crear aquí un diseño y luego hacer un llamado a un doGet. Entonces, solo para poner un ejemplo sencillo, voy a entrar justamente aquí en la documentación y voy a traerme un código de ejemplo. Por ejemplo aquí, ¿no? Voy a copiar aquí el doGet, voy a traerlo aquí y voy a copiar index.html y voy a reemplazarlo aquí. Ahora lo que tengo que hacer es generar esta nueva implementación. Voy a seleccionar aplicación web, voy a colocar Hola Mundo y voy a indicar que, por ejemplo, cualquier usuario con cuenta Google consiga accesar. Listo. Nos está apareciendo ahí un error porque tenemos que llamar al index con la letra mayúscula, así que voy a cambiar de nombre. Podemos cambiar el nombre de nuestros archivos y listo. Ahora nuevamente gestionar implementación, voy a actualizar la versión de esta implementación, ejecuto como mi cuenta, cualquier usuario de cuenta Google puede acceder y ya debería estar solucionado. Ahí apareció Hello World. Y podemos notar que justamente tenemos un entorno donde estaría ejecutando, pero también tenemos un entorno de prueba, donde podría aparecer ese enlace, pero sin mostrar la última versión implementada.
hemos visto de forma básica qué podemos o cómo interactuar con el editor de script. Hemos visto que este script es un tipo de container bound, es decir, está almacenado dentro de una planilla de Google. Sin embargo, también nosotros podemos crear uno independiente, que son conocidos como los scripts de tipo standalone. Y por ejemplo, yo creo aquí un script de tipo standalone. Y este script no está asociado a ningún documento de Google. Sin embargo, obviamente, pues podemos utilizarlo también de la misma forma como yo les había mostrado. Solo que no va a tener acceso a ciertas funcionalidades, como por ejemplo Get Active Spreadsheet, ya que no tiene asociado ninguna planilla de Google. Ahí por ejemplo ya está apareciendo Hola Mundo. Si vamos a la opción de datos del proyecto, no va a aparecer un contenedor porque no está asociado ninguna planilla o documento de Google. Entonces, esa es básicamente la diferencia. Y aquí sí estaría relacionado. Y bien, eso sería todo para este video. Ya saben que me gustaría que apoyen al canal suscribiéndose y lo compartan con quienes les pueda resultar de interés. Muchas gracias por su atención y que la fuerza los acompañe. Hasta la próxima.